¿Qué hay, camaradas? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un gran saludo. La verdad es que quería grabar este video desde hace una semana, pero la verdad no he podido, no me ha salido como me hubiera gustado. Pero pues es viernes y dados los indicios y señales de las que les voy a hablar, es muy probable que hoy en la noche, en la madrugada, Trump acometa con gran fuerza a Irán, seguramente con un ataque por tierra o alguna locura de ese tipo. La verdad es que Trump es un personaje absolutamente impredecible, pero bueno, el punto al que quiero llegar es que es muy probable que hoy se produzca un acontecimiento muy importante en esta guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Y precisamente por eso les quiero traer este video de urgencia. No sé si recuerden que la última vez que platicamos de esta situación les decía que había algunas situaciones que a mí en lo personal no me cuadraban, que consideraba que Estados Unidos estaba reincidiendo en lo que yo considero un error, pero bueno, después de darle vueltas al asunto, de incorporar otras variables al análisis, pues me di cuenta que sí, probablemente sea un error, pero es un error calculado. Y bueno, en ese sentido, es del cual les quiero hablar en este video, hacer un análisis estratégico de este conflicto, las variables que está involucrando, hacia dónde podría desembocar, y bueno, si quieren aprender un poco de teoría militar, de pensamiento estratégico y hasta de teología, pues quédense en el video, camaradas, y bueno, vamos a empezar. Bueno, camaradas, estamos desgraciadamente muy mal impuestos a concebir la guerra en términos muy reduccionistas, muy hollywoodenses, ¿no? Pensamos que la guerra se trata estrictamente de soldados disparándose en el campo de batalla, tanques embistiéndose unos a otros, aviones intentando derribarse, buques disparándose, pero en realidad el choque armado es solo una de las dimensiones de la guerra. En esta parte del video van a aprender que la guerra se puede librar desde la economía, la cultura, la religión o muchos de los ámbitos de la actividad humana, ¿no? Y bueno, no, la guerra no nada más también se libra entre estados, ¿no? Creemos que la guerra solamente la libra un país contra otro. En realidad, pues puede haber alianzas comerciales chocando armadamente o políticamente en contra de otras facciones políticas, como partidos políticos, como sociedades, como etnias. El Estado puede estar luchando, o distintas facciones del Estado pueden luchar contra ellas mismas, ¿no? Pero bueno, como les digo, es un fenómeno más complejo y para poder estudiarlo y entenderlo debemos de empezar por definirlo. Hablando en términos muy sintéticos, podría decirles, tras una lectura de Clausewitz, que la guerra es un choque de diferencias de carácter político entre agentes sociales, ¿sí? Y que este choque de intereses políticos se da necesariamente en términos hostiles. Uno puede tener diferencias políticas con una persona y sin embargo las puede dirimir en tribunales, las puede dirimir en arbitrajes, en negociaciones, pero cuando se busca hostilizar al enemigo, se está incurriendo en la guerra. Y ojo, los medios a través de los cuales se puede hostilizar al enemigo no son necesariamente armados. También se puede hostilizar a un enemigo o a un adversario a través de la economía, a través de la cultura, de la religión, etcétera, ¿no? Bueno, dicho así, viéndolo en estos términos, una guerra se libra entre agentes sociales, entre agregados sociales, ¿no? No necesariamente estados. Y además, la guerra conoce distintas dimensiones. La mayor parte del tiempo, la guerra se hace primero desde la economía. Se imponen sanciones, bloqueos, aranceles, todo tipo de regulaciones comerciales, cláusulas leoninas, etcétera, ¿no? Todo esto cuando se busca hacer daño al enemigo, cuando se busca hostilizarlo, se puede utilizar la economía, ¿no? Pero cuando la economía no basta o cuando se quiere escalar el conflicto, se puede recurrir a más dimensiones. Se puede hacer la guerra a través de la propaganda, tratando de afectar la moral del enemigo. Se puede hacer la guerra a través de la religión, también intentando afectar su moral o atraer otras facciones políticas potencialmente aliadas. Y evidentemente se puede recurrir a las armas, ¿no? Cuando no se puede hostilizar al enemigo en grado suficiente con otros medios, a menudo se recurre a las armas y muy a menudo es el choque armado la última fase de la guerra, ¿no? O la última dimensión de la actividad humana que entra en guerra. Pero bueno, en este sentido, la guerra, en tanto que conoce diferentes dimensiones,
conoce de esfuerzos de distinta magnitud para llevar a cabo el objetivo, ¿no? Y aquí es en donde vamos a ponernos un poco pesados. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a la guerra, entras buscando, sí, un objetivo militar, pero antes que ese objetivo militar buscas un fin político, buscas salir mejor parado del ambiente político, del momento en el que entraste, ¿no? Si tú haces la guerra y consigues los objetivos, pero terminas mucho peor parado políticamente que cuando regresaste, que cuando entraste, perdón, ya saliste perdiendo. El fin político es lo más importante de la guerra. Sí, muy a menudo, y en un escenario ideal, el cumplimiento de los objetivos de guerra te lleva al fin político deseado, pero ojo, cuando los costos son demasiado altos, por mucho que hayas cumplido el objetivo, en términos de políticos, en términos de correlación de fuerzas, perdón, pues has salido perdiendo. Y bueno, en este punto es donde les digo empiezan a surgir algunas disonancias, porque Estados Unidos tiene un fin político en Medio Oriente. Ese fin político es dominar la región a través de un proxy que se llama Israel, o en su defecto, mantener en Medio Oriente a potencias que estén aliadas a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Que le permitan, sobre todo, mantener este sistema, este sistema en el que el dólar es la moneda a través de la cual se comercia petróleo, un sistema que a Estados Unidos le es increíblemente rentable y que de hecho constituye el núcleo de su economía, es la línea de flotación de la economía estadounidense. Les puedo decir que Saddam Hussein y Muammar Gaddafi fueron precisamente dados de baja porque plantearon la posibilidad de empezar a vender su petróleo o liquidar su petróleo en otras monedas que no fuera el dólar, ¿no? Es así de importante para los Estados Unidos esta situación. Bueno, ese es el objetivo de los Estados Unidos, ¿no? Mantener el dominio de la región a través de proxies. El proxy por excelencia es Israel, pero Estados Unidos se ha encargado de mantener una presencia militar creando estados absolutamente artificiales como Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, incluso la monarquía saudita, a pesar de que tiene ciertas raíces históricas, Arabia Saudita es un constructo realmente artificial y de hecho todos los estados de Medio Oriente pues nacen con este veneno, pero más adelante vamos a hablar de esto, ¿no? El punto es que ese es el fin de los Estados Unidos. Por otra parte, Estados Unidos también necesita proteger a su aliado en la región. ¿Por qué? Porque Israel, a pesar de que es un aliado poco rentable, como ya les he comentado, y cada vez es menos rentable, como ya les he platicado en múltiples materiales, el poder que tiene el lobby israelí en los Estados Unidos es tan fuerte que es el único que tiene una oficina dentro del Congreso estadounidense, ¿no? El famoso AIPAC. Y bueno, ya también les he comentado cómo es muy casual, es muy sospechoso que este asunto de Epstein haya explotado justo cuando Trump da su negativa a mantener una guerra en contra de Irán, ¿no? Pero bueno, el punto al que quiero llegar es que Estados Unidos no está del todo cómodo con esta guerra. Ya les he platicado de lo que de la política exterior en China, les he platicado del proyecto para el nuevo siglo americano, cómo existen discrepancias en todo esto, pero bueno, el punto al que quiero llegar es que Estados Unidos está muy dividido al respecto, ¿no? Hay partes de Estados Unidos, hay parte del establishment estadounidense que sí quiere intervenir en Medio Oriente y hay otra parte que no. Y para que la parte que no quería intervenir entre los que se encontraba Trump diera su brazo a torcer, es que estalla este asunto Epstein, ¿no? Este asunto Epstein era una bomba nuclear literalmente dentro del sistema estadounidense que ponía a temblar muchas cabezas dentro del sistema, ¿no? Entonces, este fue el empujón que necesitaba Estados Unidos. Pero bueno, Irán, por su parte, se ha planteado el objetivo de destruir a largo plazo al Estado de Israel, ¿no? Pero la destrucción que plantea Irán de este Estado no requiere el uso de armas de destrucción masiva ni requiere siquiera una guerra directa. Lo único que requiere es que el tiempo pase, que como les había dicho, las bases económicas que sostienen a Israel se vayan deteriorando por el puro peso de la historia,
Ya les había platicado que incluso Henry Kissinger, alguien que pues nadie puede sospechar de que fuera antisionista o que fuera antijudío, pues había también predicho, seguramente leyendo alguna de mis publicaciones, que Israel iba a colapsar como Estado en 20 años, ¿no? Pero bueno, más allá de las malas bromas, eh, lo que necesita Irán para que Israel colapse es impedirle normalizar relaciones políticas y económicas con sus vecinos en la región. ¿Cómo le impide esto? Sencillo, manteniendo esta relación de desconocimiento diplomático, hostilizando económicamente a las petromonarquías y a todos aquellos países que hagan un acuerdo con Israel. Y bueno, de esta manera, en tanto que son monarquías con sistemas muy débiles, con poco reconocimiento social, son monarquías, son regímenes que siempre están al borde de la rebelión, como lo hemos visto en Bahrein, como lo vimos durante la primavera árabe, etcétera, ¿no? Bueno, a Irán le basta sencillamente mantener esta política para obligar a los estados, al resto de los estados, a no normalizar relaciones con Israel dado que no normaliza relaciones, asfixia su comercio, dificulta su anclaje diplomático, lo obligas a mantener unos costes desmesurados en defensa y bueno, de esta manera Irán implanta un cáncer dentro del propio Israel, ¿no? Bueno, Irán tiene a su disposición los medios para mantener esta situación. ¿Por qué? Porque lo único que necesita Irán es mantener una política oficial. Israel, en cambio, se ha dado cuenta de esta estrategia y sabe que lo que necesita para revertirla es cambiar la posición geopolítica de Irán. Hacer que Irán reconozca a Israel como Estado, ¿no? ¿Y cómo consigues que Irán reconozca a Israel como Estado? Pues llevas al poder en Irán a una facción política capaz de cambiar la política exterior, ¿no? Y que además de cambiar la política exterior, pues sea reconocida por los iraníes, porque hay que decir que Irán es el país más fuerte de la región en términos de población y en términos de economía. Bueno, estos son los objetivos, ¿no? Israel buscando cambiar la política exterior de Irán, Irán tratando simplemente de mantener el status quo que se mantiene ahorita, y los Estados Unidos indecisos, ¿no? Los Estados Unidos indecisos entre si apoyar a Israel y entrar con todos los fierros o no meterse, ¿no? Aunque pues como lo hemos visto últimamente o ahorita mismo pues empujado por los israelíes. Bueno, estos son los objetivos. ¿Qué es lo que Israel, planteándolo así, tenemos una facción, la iraní, que desea mantener las cosas como están, y otra facción, la anglosionista, que está deseando alterar este proceso que se está dando por sí solo. En consecuencia, quien necesita alterar las condiciones son los anglosionistas. Así le voy a decir a este bando de Israel y Estados Unidos para que sea más sencillo, ¿no? Y para que no se me censure tanto. Pero bueno, los anglosionistas son los que necesitan cambiar el estado de cosas, los acontecimientos como van. Entonces toman la iniciativa estratégica, toman lo que Clausewitz denomina acción positiva porque intentan hacer un cambio en el escenario político, ¿no? Bueno, ¿cómo logras que un régimen cambie su postura política? Ya lo intentó Estados Unidos sancionando a Irán, no pudo. Irán se ha hecho más fuerte a pesar de las sanciones. Es cierto que ha sufrido, pero se ha hecho más fuerte. Y en la guerra de los 12 días, Israel intentó decapitar a la cúpula política de Irán para ver si decapitando esta cúpula política se amedrentaban algunos miembros al interior de Irán, del gobierno, de las Fuerzas Armadas o del propio régimen, que cambiaran a este gobierno, dieran un golpe de Estado y reconocieran de facto a Israel o cambiaran, le hicieran al menos una promesa de cambiar su postura política. Esto tampoco sucedió en la guerra de los 12 días, ¿no? Al punto, de hecho, esta situación sale tan mal que se sabe, esto no es teoría de la conspiración, el propio Netanyahu llama a Trump para decirle, por favor, detén esto, necesito que me ayudes con esta situación, ¿no? Bueno, en este punto, Trump hace un bombardeo a las instalaciones nucleares de Irán, finge que destruye las instalaciones, canta victoria y se pueden retirar contentos cada quien con su golpe, ¿no? Pero esta guerra de los 12 días no terminó, porque ni Irán cambió su política, ni Israel cesó en su voluntad de cambiar al régimen iraní. Se sabe que desde
septiembre, si no mal recuerdo, del año pasado, se empezaron a dar conversaciones entre los servicios secretos israelíes y estadounidenses para ver cómo cambiar al régimen en Irán. Y en diciembre se efectúa una ofensiva económica brutal contra la moneda iraní, una ofensiva que dificulta mucho las importaciones, que sí es exitosa a la hora de generar un descontento en la población iraní, y pues se dan revueltas en diciembre, pero aquí es en donde el cálculo le sale mal a Estados Unidos, porque seguramente aquí habrá que ver qué es lo que dicen los archivos cuando se desclasifiquen, pero podría apostar dinero a que los Estados Unidos no pensaban que el efecto de estas sanciones iba a ser tan fuerte, ¿no? Y en tanto que no pensaban que los efectos iban a ser tan inmediatos y tan fuertes, aunque tenían más o menos preparada a la quinta columna dentro de Irán, aunque tenían más o menos preparados a los alborotadores, a los agentes que iban a convertir estas protestas en un caos, no tenían preparada una fuerza de intervención, esta fuerza aérea, esta fuerza de bombarderos, que pudiera, tal como sucedió en Libia, generar conmoción en el alto mando iraní, generar conmoción en las Fuerzas Armadas. Y entonces sí, con esta conmoción de las Fuerzas Armadas y con estos quintacolumnistas alborotando la calle, tal vez hacer una especie de golpe de estado relámpago, ¿no? Sin embargo, insisto, Estados Unidos, aunque tenía más o menos lista la operación de quinta columna, no estaba preparado en cuanto a la acumulación de fuerzas en las fronteras iraníes. Y bueno, estas protestas son sofocadas, y desde que se sofocaran las protestas, Estados Unidos empieza a acumular y acumular y acumular tropas en la región, ¿no? Bueno, es en ese momento en el que llegamos ahora, ¿no? Más adelante les voy a hablar de la estrategia de Irán en términos operativos, pero de momento me voy a seguir centrando en lo político. Estados Unidos se da cuenta que la ventana para obtener una victoria rápida desde el interior de Irán se ha cerrado por completo, que ya no va a poder cambiar al régimen de los ayatolas, no sin una gran intervención terrestre, ¿no? Porque, nuevamente, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos es el ejército más grande del mundo, tiene el presupuesto militar más grande del mundo, muchas de las armas más modernas y caras del mundo, pero pues hasta Estados Unidos, pero la historia ha demostrado que no se puede rendir a un país estrictamente con ataques aéreos, ¿no? Entonces, lo que Estados Unidos está buscando es, a través de una operación en el terreno, a ver, me reformulo, discúlpenme, lo que Israel está buscando es atraer a los Estados Unidos a esta guerra regional. Israel, por su demografía, no se puede dar el lujo de invadir Irán. Israel son a lo mucho 8 millones de personas, de las cuales más de la mitad, o por lo menos la mitad de ellos, no son sionistas convencidos. Una gran parte de ellos no ha prestado servicio militar, se niegan a ir a la guerra, y muchos de ellos ni siquiera están del todo de acuerdo con las acciones de Netanyahu, ¿no? Pero bueno, realmente la cantidad de botas sobre el terreno que Israel puede poner es ridícula. No puede vencer a Irán sin la intervención de una gran coalición internacional, y en la cual Estados Unidos participe también con botas sobre el terreno, ¿no? Entonces esta es la empresa en la que Israel ha estado tratando de meter a los Estados Unidos. Bueno, tratando de reformular y de reordenar todo esto. Este es el momento en el que estamos, ¿no? Un momento en el que Estados Unidos no se decide entre si intervenir militarmente o no. ¿Por qué? Porque resulta que una vez que las protestas son sofocadas por los iraníes, en gran medida gracias a la ayuda de los chinos y de los rusos, Estados Unidos empieza a bombardear Irán, ¿no? Y lo empieza a bombardear sobre todo presionado por los israelíes, ¿no? Los israelíes convencen de alguna manera a Trump de que ahora sí el régimen de los ayatolas está a punto de caer, que ya solamente basta patear la puerta para que todo el edificio se venga abajo, pero resulta que no sé si esto fue malicia por parte de los israelíes o de verdad fueron tan idiotas como para creerse algo así. Yo sospecho más bien lo primero.
Pero resulta que hubo un grave error a la hora de calcular la capacidad de respuesta de los iraníes. ¿Por qué? Porque los iraníes fueron muy inteligentes. Los iraníes jugaron una baza política y una baza diplomática al mismo tiempo. ¿Cómo es esto? Irán sabía que no podía vencer en una batalla abierta a los Estados Unidos y a Israel. No son las dos fuerzas aéreas más potentes del mundo y no podían vencer en un enfrentamiento de antiaéreos, de aviones, a un ejército semejante, ¿no? ¿Qué es lo que hace Irán? Irán permite que se acumule esta gran cantidad de fuerzas y esconde sus antiaéreos, esconde sus aviones, resiste los primeros golpes de la aviación israelí, pero lo primero que hacen los iraníes es atacar los radares de alerta temprana. Se cargan radares en Bahrein, en Emiratos Árabes Unidos, en Irak, instalaciones de miles de millones de dólares. En las primeras 48 horas de guerra, Estados Unidos pierde alrededor de 3,000 millones de dólares solamente por radares que Irán destruye, ¿no? De hecho, estos radares son tan importantes que su pérdida se resintió hasta la guerra de Ucrania, ¿no? Pero bueno, una vez que destruye los radares, Irán empieza a atacar las bases de Estados Unidos en la región. ¿Por qué? Porque sin estas bases, Estados Unidos no tienen dónde acumular pertrechos, aviones, soldados, combustible, municiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Irán no ataca directamente a los aviones de Estados Unidos, ataca a las instalaciones capaces de albergarlos. Si Estados Unidos no tiene bases para albergar estos aviones, va a tener que mandarlos más lejos, Irán va a tener más tiempo de responder las agresiones y sobre todo no va a poder acumular las fuerzas suficientes. Aunque Estados Unidos tenga 5,000 aviones acumulados ahí en la región, no, debido a la carencia de pistas, a la carencia de personal especializado y de instalaciones, no va a poder más que tener unas cuantas decenas al mismo tiempo en el aire. Y esta es una estrategia muy inteligente por parte de los iraníes, ¿no? Y además de esto, empieza primero a saturar las defensas antiaéreas israelíes y después de que las satura, empieza a utilizar armamento más avanzado. Y aunque han hecho un gran esfuerzo por censurar la información que sale en redes sociales, hay que decir que los que estamos dedicándonos a analizar este conflicto y a seguirlo, pues hemos sido testigos de una destrucción enorme de Israel. Israel, pues no es que esté en ruinas, pero funcionalmente está dejando de ser un estado, está empezando a ser un estado fallido. El puerto de Haifa está inutilizable. Eliat también está inutilizable. Las bases aéreas están en llamas todo el tiempo. Instalaciones estratégicas cerca de Dimona, que es la central nuclear, están siendo también atacadas. Tel Aviv es atacada día y noche, a pesar de la tan cacareada omnipotencia de los sistemas antiaéreos estadounidenses. Los iraníes han sabido burlar estas defensas, ¿no? Y se han apuntado éxitos muy grandes, como muy seguramente, esto lo va a demostrar o a refutar la historia, pero muy seguramente el daño a un portaaviones estadounidense, el derribo de un F-35, este avión tan cacareadamente invisible, pero bueno, para no perderme en estas nimiedades, Irán ha respondido atacando la logística anglosionista. Y esto es una estrategia, insisto, es una estrategia muy inteligente. Y habla de mandos muy bien preparados, mandos que no se dejan seducir por el orgullo, ¿no? Mandos que no van cargando con lanza en ristre a caballo contra los tanques, no. Mandos que saben esconder su fuerza y mostrarla cuando es pertinente, ¿no? Pero bueno, en este punto, la ofensiva israelí pierde ímpetu y es claro que el régimen iraní no se va a rendir. Al contrario, la muerte del ayatollah Jamenei, hace que las asperezas entre las distintas facciones políticas disidentes dentro de Irán se olviden para coaligar fuerzas en torno al régimen. Nuevamente, el ataque en contra de los ayatolás fortaleció a los propios ayatolás, ¿no? Porque les dio una aprobación popular que antes no tenían. Bueno, en este sentido, ya resulta evidente que será imposible
vencer a los iraníes por aire. Resulta evidente que si se quiere vencer a los iraníes, se necesitan una de dos: o incendiar Irán desde dentro, provocar una guerra civil a través de las distintas facciones políticas o étnicas que están dentro de la región, o dos, lanzar una invasión a gran escala poniendo botas sobre el terreno. Pero bueno, con todo esto en mente, resulta evidente que Estados Unidos no le estaba alcanzando con lo que tenía y que emprender una nueva ofensiva aérea, lo único que iba a redundar era en un escenario igual al de la guerra del año pasado de los 12 días, ¿no? Un Irán con sus fuerzas cada vez más valga la redundancia, fortalecidas, y un Israel cada vez más incapaz de pararlas, ¿no? Esto es tan evidente que, a pesar de que Trump ha dicho numerosas veces que está negociando exitosamente con Irán, que le están pidiendo la paz, Irán sale de inmediato a desmentirlo, ¿no? Y la retórica iraní no nada más es muy altanera, sino también está planteando ya exigencias muy maximalistas, como el hecho de pedirle a Estados Unidos que se retire absolutamente de la región, ¿no? Pero bueno, con todo esto en mente, a mí me cuesta trabajo creer que los israelíes y los estadounidenses no hayan visto esto. Yo soy un simple analista de internet. La verdad es que yo no tengo la información que estas personas tienen, y aún así me di cuenta que esto era un error, que esto no podía terminar de otra forma. Estoy segurísimo que esta gente, con toda la información y los medios que tiene, también sabía que esto iba a terminar así. Entonces, ¿por qué lo hacen? Y es cuando tenemos que hablar de una dimensión de la guerra que a menudo no tomamos en cuenta, pero que es muy importante, que es la moral. Es decir, la voluntad de seguir combatiendo, la voluntad de ir a la guerra, de mantener las privaciones y sacrificios y riesgos que te impone una guerra, ¿no? Bueno, aquí vamos a pasar del análisis estrictamente militar a un análisis un poco más teológico. Resulta que, a pesar de la enorme cantidad de dolores de cabeza que ha generado a lo largo de la historia la animadversión entre judíos, musulmanes y cristianos, se trata en realidad de tres religiones abrámicas que descienden de la misma raíz común, ¿no? Es decir, el mito de Gilgamesh. Irónicamente persa este mito, ¿no? Bueno, no precisamente persa, pero por linaje sí podríamos decirlo así, ¿no? Pero bueno, el punto es que estas religiones abrámicas, cuando uno las analiza a la luz de la teología, se da uno cuenta muy fácilmente que comparten perspectivas o similitudes muy importantes entre ellas en términos generales, como por ejemplo la visión con respecto a la historia, la concepción de lo divino, de lo malvado, el papel del hombre en la historia, el papel del hombre como expresión de la voluntad divina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluso cuestiones más particulares, ¿no? Como profetas, estructuras narrativas, en fin, incluso nombres, ¿no? Nombres y mitos o episodios en sus textos sagrados que son prácticamente calcados el uno del otro, ¿no? Pero bueno, el punto es que si estoy hablando de esto es porque, desde mi perspectiva como un muy pecador católico, me es relativamente sencillo entender al Islam y entender al judaísmo, al menos en su aspecto teológico. Y bueno, en este punto hay dos estructuras del judaísmo que, desde mi perspectiva, explican el por qué están incurriendo en lo que aparentemente es un error. Y bueno, la primera de esas estructuras es la concepción que tienen del hombre, ¿no? Para estos pueblos, la historia la historia ya está escrita. La historia es un constructo cerrado, es un constructo ya finito, y todo lo que estamos viviendo no es sino el producto de la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, en tanto que es producto de la voluntad de Dios, aunque sean textos muy claros en sus mandamientos, normas jurídicas y morales, muy a menudo un pecador, al cumplir la voluntad divina, al cumplir una profecía, pues está haciendo la voluntad divina, está jugando un papel en esta historia, ¿no? Y bueno, en esta visión de la historia,
a veces se puede justificar, o más bien a menudo se justifica el cometer masacres o el cometer todo tipo de tropelías, porque así estaba escrito, ¿no? Porque así había un mandato. Y si no me creen, pues vean quién es Amalek y cómo a pesar de que el judaísmo se da sus golpes, se autoflagela diciendo nosotros sufrimos, somos víctimas y nuestro único pecado es alabar a Yahvé, pues vemos cómo este mito de Amalek pues lo utilizan para martirizar a cuanto pueblo se les cruza enfrente, ¿no? Pero bueno, el punto al que quiero llegar es que para estos pueblos es absolutamente justificable y comprensible el cometer atrocidades si ello es interpretable como parte de la voluntad divina, ¿no? Y bueno, como segundo punto de esta parte teológica, quisiera hablarles un poco de la escatología judía. La escatología es un conjunto de mitos, estructuras narrativas, relatos, profecías y hasta personajes, figuras históricas, retóricas, proféticas, etcétera, que hablan del fin de los tiempos, ¿no? La escatología es una parte muy importante de las religiones abrámicas porque la escatología juega mucho con el miedo, ¿no? Un miedo que a menudo es muy necesario para mantener a los feligreses en línea, un miedo al fin de los tiempos a ser juzgado por el juez supremo, por Dios en el fin de los tiempos, en el juicio final, un miedo a todo esto que te hace ser muy militante de tu fe y observar un nivel de militancia y entrega que con un mundo muy asegurado pues no mostrarías, ¿no? Y bueno, esta escatología plantea una serie de profecías que dicen que para que Israel, dado que Israel, a ver, me tengo que reformular rápidamente. Como ya les había comentado, tanto Israel como Estados Unidos son países muy divididos. No todos los judíos son sionistas y de hecho cada vez un porcentaje mayor de la población israelí es ultraortodoxa y los ultraortodoxos, ojo, no ultrasionistas, no nacionalistas extremos, judíos ultraortodoxos, no es lo mismo. Bueno, la gran mayoría de los judíos ultraortodoxos son antisionistas, están en contra de la existencia de Israel porque de acuerdo a la profecía, debe ser el Mesías el que le entregue a Israel esta tierra prometida, ¿no? Y solamente la va a entregar después de que Israel cometa un gran pecado y este gran pecado haga que todas las naciones del mundo se levanten en contra de Israel, se pasen de lanza nuevamente con Israel y tras pasarse de lanza con Israel, Dios se apiade de ellos ya por por arrepentimiento, por expiación, etcétera, se apiade de ellos y les devuelva la tierra prometida, ¿no? Y todo este proceso que va a suceder se le va a denominar Armagedón, un gran cataclismo, catástrofe, guerra, que va a acabar con medio mundo y que tras producirse, pues va a quemar todo para hacer que el mundo renazca, ¿no? Bueno, dentro de la mente de estas personas, esto es así. Y no se y aquí, por muy tentador que sea hablar mal de los israelíes, me veo en la obligación de ser un poco profesional como humanista y decirles que a pesar de que nosotros como ciudadanos de lo que mal llamamos Occidente, nos concebimos con la superioridad moral e intelectual de decir que la religión es una simple superchería y que cualquier realidad más allá de la materialista es simplemente una, ¿cómo decirlo? Una superstición, pues en realidad hay muchísimos pueblos que siguen siendo, que siguen estando a la vanguardia de la tecnología, de la ciencia, del pensamiento y que no por ello han abandonado su religión, sus creencias o su parte mística, ¿no? Si no me creen, vean a los rusos. Los rusos son un pueblo que representa en muchos sentidos lo más eximio de Occidente, en muchos aspectos también lo más avanzado de Occidente y no por ello han renunciado a su fe y a tener una identidad pues tremendamente ortodoxa, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, y hecho este paréntesis, muy extenso por cierto, en este sentido, tanto cristianos evangélicos como sionistas se pueden servir
de estas profecías se pueden servir del hecho de que estos pueblos creen mucho en estas visiones milenaristas y escatológicas de la historia para convencer a aquellos que están indecisos. El provocar este Armagedón puede ser lo que ellos necesiten para romper estas divisiones que están lastrándolos en la consecución de este objetivo, ¿no? Y bueno, esto va más allá de las teorías de la conspiración. ¿Por qué? Porque si algo ha demostrado algo ha demostrado Estados Unidos a lo largo de su historia, es que es muy dado a este tipo de pensamientos. Si ustedes estudian la geopolítica de los Estados Unidos, pues van a ver estructuras cuasi esotéricas como el destino manifiesto, la mano invisible, la teoría del Rimland y el Heartland, en fin, sus ideas geopolíticas pues son muy esotéricas, ¿no? Y esta gente sí piensa así. Estados Unidos, Inglaterra, los israelíes sí son muy dados a pensar en términos de profecías, en términos de milenarismo, en términos ¿cómo decirlo? Pues sí, de darle a la religión un peso muy importante a la hora de tomar decisiones de carácter geopolítico y hasta macrohistórico, ¿no? Y bueno, teniendo esta pieza del rompecabezas sobre la mesa, me parece que ya encaja todo este escenario bien. Israel lo que hace en un principio es decirle a Estados Unidos, es embaucar a los Estados Unidos diciéndole, mira, ya están a punto de caer, pero ya que los tiene comprometidos con esta ofensiva diciéndoles, mira, ¿sabes qué? Esto ya es el Armagedón, es que esto ya se tiene que cumplir, está escrito en la profecía, y si nos ponemos a ver que los iraníes están pensando otro tanto y que también las fechas que se han utilizado para realizar los ataques pues no son nada casuales, o digamos que tienen mucho sentido teológico, tienen mucho sentido en términos de profecías, pues bueno, me parece a mí que la receta está servida. Les estoy contando todo esto porque usualmente Trump ataca los viernes o hace una de sus barrabasadas los viernes para esperar a que los mercados asimilen el golpe que les va a dar, ¿no? Bueno, con todo esto sobre la mesa, quisiera concluir esta parte del video hablando un poco acerca de lo que les comentaba, que es la Tercera Guerra Mundial de facto, ¿no? Y esto lo vengo hablando desde el año pasado. Les decía que en el momento en el que Rusia cruza el Rubicón y ataca a Ucrania, rompe las barreras que había o rompe las líneas rojas de los Estados Unidos. Nadie, hasta que Rusia llega, nadie le había plantado cara militarmente a los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, cuando Rusia le planta cara militarmente a los Estados Unidos, un montón de países que tenían rencillas con ellos empiezan a prepararse. Los chinos lo hacen con Taiwán, Corea del Norte refuerza sus arsenales, prepara su economía para meterse otra vez en modo guerra. Pakistán empieza también a ver qué onda con sus alianzas, la India, pues entre azul y buenas noches, pero Irán es uno de los países que con mucha mayor atención vio esto y es el país que más se ha estado preparando, ¿no? Bueno, lo único que falta, o digamos que para que una guerra sea mundial, se necesita que los intereses que se están dirimiendo en ella alcancen a todo el mundo, afecten absolutamente a todo el mundo, y en tanto que afecten a todo el mundo, ocurra algo que conecte a todos los conflictos subsidiarios o a los conflictos que estaban latentes y que hagan que se formen dos facciones enfrentadas para hacer un cambio de orden civilizatorio, ¿no? Para hacer un cambio de carácter mundial. Bueno, Rusia en su guerra contra Ucrania está alterando el equilibrio de fuerzas en Europa. China con su ofensiva, o digamos que Estados Unidos con la ofensiva económica hacia los chinos y China con su resistencia, están alterando quién tiene las riendas del sistema financiero mundial y quién tiene las riendas de la economía mundial. E Irán, con su resistencia contra Israel, está alterando la capacidad de Estados Unidos de incidir también tanto en la economía mundial como en una región clave que es el Medio Oriente. Realmente les podría hablar de otros conflictos que se están gestando como el de
no sé, el de Hungría y Eslovaquia en contra de Ucrania o en contra de Kosovo también, que esto también se podría dar. Los conflictos que ya se están dando por toda África, los conflictos en el sudeste asiático entre Camboya, Laos, Tailandia, en fin. Realmente estamos en un escenario muy similar al de 1914 o al de 1932 al 38, ¿no? Hay un montón de conflictos regionales y solamente falta algo que los una, que los une en torno a un solo o a dos facciones, ¿no? E Irán, o este conflicto en Irán, tiene todo el potencial de lograr esto. ¿Por qué? Porque uno de los efectos de la estrategia iraní es profundamente político. Irán, al estar atacando a las bases estadounidenses, está dándole un mensaje a los países del Golfo de que las bases estadounidenses ni son invulnerables ni les dan seguridad. De hecho, tan no les dan seguridad que Irán ha atacado hoteles, bancos, instalaciones petroleras, energéticas, de todos los países de esta región, eso sí, siempre respondiendo a ataques similares por parte de Estados Unidos, y Estados Unidos no ha podido hacer nada por impedirlo, pero además, en el momento en el que Irán cierra el estrecho de Hormuz por la presión estadounidense, no nada más está alterando la economía mundial en términos de lo que deja de salir, es decir, petróleos, fertilizantes, agroquímicos, en fin, sino además Irán está poniendo a estos países al borde del colapso porque estos países no tienen agua, estos países no tienen una agricultura autosustentable. El 80% de la alimentación de estos países proviene del estrecho de Hormuz. Las reservas de alimentos son bajas, dependen de las desalinizadoras para obtener agua dulce. En el momento en el que Irán ataque las desalinizadoras, se va a producir una tragedia humanitaria sin precedentes. Millones de personas podrían morir de sed en unos cuantos días. Y ojo, que también el hambre puede empezar a surtir efecto. En el momento en el que el hambre empiece a surtir efecto, ¿qué va a ser más fácil para los habitantes de estas petromonarquías? ¿Invadir Irán o cambiar a su gobierno por uno que llegue a un acuerdo con los iraníes? Por un gobierno que acepte las demandas iraníes de comerciar su petróleo en otras monedas, de dejar de comerciar su petróleo en dólares. ¿Y qué va a suceder si este escenario se da? ¿Cómo va a reaccionar Estados Unidos? ¿Atacará nuclearmente Irán? Y si ataca nuclearmente Irán, ¿Rusia va a responder? ¿China va a responder? En realidad, aunque suena como un escenario muy forzado, créanme que no es más forzado que como estábamos en 1914 o en 1938. Eso en principio. Y en segundo lugar, algo que me ha enseñado el estudio de los conflictos humanos es que nunca estarás seguro de cuán dispuesto está tu enemigo a escalar, y en consecuencia pues debes de calcular muy bien tus actos de fuerza, y me parece que Estados Unidos tiene ahorita uno de los mandatos más mediocres en términos de pensamiento estratégico. Realmente no existen en Estados Unidos estadistas ni pensadores capaces de mantener la cabeza fría, ¿no? Y bueno, estamos en una situación muy peligrosa. Me parece a mí que la deriva que está tomando el mundo es muy preocupante. Y bueno, yo lo voy a dejar aquí por hoy, camaradas. Muchas gracias por su atención. Espero que lo pasen muy bien. Urbi et Orbi, abrazos no balazos. Bye bye.